La razón por la que decidí hablar acerca de los profetas es que los profetas menores es uno de los temas menos conocidos de la Biblia. Son un grupo de profetas que están agrupados en una serie de 12 libros al final del Antiguo Testamento. Es muy conocido el profeta Isaías, el profeta Jeremías, el profeta Ezequiel, Daniel, se predica continuamente de ellos, pero de los profetas menores casi no he escuchado de ellos. Y entonces eso es lo que Dios me puso en mi corazón para compartir. Empecé la semana pasada y en la semana pasada estuve hablando acerca de que los profetas, la introducción de los profetas, que los profetas son personas escogidas por Dios, tenían un llamado y en ese llamado también tenían una misión que cumplir. Dios les daba una palabra para hablar a una persona o al pueblo entero. Regularmente antes de que se escribieran estos libros eran para todo el pueblo entero, era para una sola persona específicamente. Hablaban de un profeta con una persona, David o Saúl o diferentes personajes que se interactuaron con diferentes actores, pero ahora se refieren al pueblo entero. Y tomé la palabra de Amós para hablar acerca de este tema. Amós es un profeta que es uno de los que predica primero dentro de la cronología bíblica, dentro de esos 12 profetas que estoy mencionando, es uno de los primeros que predicó. Y predica al norte, al pueblo del norte de Dios, el pueblo de Dios. El pueblo de Dios se había dividido en dos. Era un solo pueblo originalmente. Dios llamó a Abraham. Abraham tuvo un hijo llamado Isaac. Isaac tuvo otro hijo que se llamó Jacob. Y Jacob tuvo 12 hijos. Y cada uno de ellos formó 12 tribus. Se fueron ellos a Egipto. Allá vivieron por un tiempo, 400 años. Dios los sacó de Egipto para empezar una nación nueva. Antes estuvieron 40 años en el desierto y después entraron y tomaron posesión la tierra que Dios les había dado. Después de eso, ellos escogieron, Dios les mandaba jueces para que ellos hablaran en nombre de Dios para ellos. Y por eso les estaba mencionando que el libro de los jueces es un libro que los judíos lo toman dentro del contexto de los profetas. Para ellos los profetas son Josué, jueces, primero de Reyes, primero y segunda de Reyes, Samuel y otros libros más. Esos son los profetas, incluyendo los 12. Los 12 es un solo libro para los judíos. Y uno de ellos es Amós. No está el primero, porque el primero de los profetas que tenemos en nuestra Biblia es Oseas. Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, hasta Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Y Amós es uno de ellos. Es uno de los primeros profetas que se menciona que escribió algo para la tribu del norte. Había dicho que ellos se formaron en una confederación de 12 tribus, cada uno en su propio terreno. Y de repente ellos deciden tener un rey. Y le dicen a Dios, Dios, queremos un rey como los demás pueblos. A Dios le dice por medio de Samuel al pueblo de Israel, no, ¿para qué quieren un rey ustedes? Lo que va a hacer ese rey es que les va a cobrar impuestos, muchos impuestos. Va a tomar de sus hijos y los va a meter a la guerra. Va a usar su poder y ustedes no van a poder defenderse. Entonces, ¿quieren un rey? Porque yo soy su rey, decía Dios. Y los judíos dijeron, sí, queremos un rey. Y Dios le puso un rey conforme al corazón de los hombres, un hombre altote. Le dice en la Biblia que le sacaba una cabeza a la mayor parte de los judíos. Está grandote y fuerte el hombre, se llamaba Saúl. A él lo escoge. Samuel dice, tú vas a ser el rey encima de todos los demás, encima de las demás tribus. Y Saúl se quería esconder, no quería tomar ese trabajo. Dios lo convenció de una manera excepcional, también se convirtió en un profeta en algún momento. Y después tomó lugar, pero después no era un hombre que Dios buscaba, era un hombre que los hombres buscaban. Este hombre en un momento dado va a pelear con otro ejército y tenía que esperar a Samuel para hacer el trabajo sacerdotal para bendecir al pueblo. ¿De qué manera lo bendecía? Mataba unos animales, un sacrificio a Dios, y de esa manera él agradaba a Dios y bendecía al pueblo. Y Saúl, como se impacientó de que Samuel no llegaba, dijo, pues yo soy el rey, ¿no? Yo tomo el poder. Y agarró los animales, los destrozó, los incendió ahí, y dijo, ahora sí ya tenemos la bendición de Dios. Se aparece a Samuel, le dice, has tomado un lugar que no te correspondía.
ese es nuestro lugar, tú eres el rey, pero no eres un sacerdote, no puedes tomar ese lugar. Y Dios ha quitado el reino de ti, se lo quita. Y levanta a un hombre conforme al corazón de Dios, según el libro de Hechos. Un hombre sencillo, pastor de ovejas, atrás de la manada lo toma el Señor, jovencito, tenía 7 hermanos, él era el menor. Dios manda a Samuel a escoger un rey entre el pueblo de Israel y le dice: ve a esta casa, a tal familia, a tal persona, y él llega a esa casa. Y cuando llega a esa casa, encuentra al mayor y dice: este hombre se ve tremendo, este debe de ser el rey. Dios dice: no veas su físico, tú ves el físico, pero yo veo el corazón, este no es. Y así van pasando uno por uno hasta que llegan a David. Este es. Lo unge como rey. Pasaron muchos años en que pudo llegar a ser verdaderamente rey. Pero después tuvo él también en un par de hojas de la Biblia, él rompe 5 de los 10 mandamientos. Se mete con otra mujer, miente, asesina, codicia. 5 mandamientos ahí rompe. Y Dios le dice: tus hijos no van a, tus hijos van a seguir gobernando. Su hijo toma el poder, Salomón después de él. Sí. Después de Salomón, él muere también, Salomón, uno de los hombres más sabios de la Biblia. Muere y a su hijo mayor, Roboam, sube al poder y vienen las 12 tribus y le dice las tribus de Israel al rey: ¿a qué quieres que hagamos por ti? ¿Qué vas a hacer con nosotros? Y hay 2 clases de consejeros para ese nuevo rey. Unos ancianos que le dicen: pues diles que vas a ayudarles, vas a bendecirles, vas a servirles a ellos, vas a trabajar para ellos, vas a bajar en los impuestos. Y hay otro grupo de jóvenes que le dicen: no, diles que tú les vas a poner mano de hierro y vas a cobrarles más impuestos y tú vas a ser el rey. Y escucha a los jóvenes, y 10 de las tribus le dicen: no tenemos nada contigo, conocemos a tu papá David, Salomón, pero a ti no te conocemos. Y 10 tribus se separan y se vuelven el pueblo de Israel. Y 2 tribus se separan y se vuelven el pueblo de los judíos. Judá e Israel, 2 pueblos. Norte a Israel, sur Judá. Después surgen varios reyes. El reino del sur era más estable. Los reyes buenos tenían la costumbre de más o menos aproximadamente durar unos 33 años en el poder. Los reyes malos, uno tras otro, iban cambiando porque Dios no los toleraba. En el norte, por el lado contrario, entraba una genealogía, se cambiaba por otra, y se cambiaba por otra, y se cambiaba por otra, y continuamente estaban cambiando de estirpe, de quién era el rey y qué familia era el rey. Había un pleito muy grande. Y es ahí donde entra el profeta Amós, aproximadamente unos 750 años antes de Cristo. Y el profeta Amós era un hombre sencillo, no era un profeta. Cuando uno de los sacerdotes del lugar y profetas del lugar de Israel le dice: ¿tú quién eres? Vete a profetizar al sur, porque otra cosa interesante, él venía del sur, venía de Judá. Ahí hasta parte abajo de Jerusalén hay un lugar que se llama Tecoa. De ahí venía este profeta. Y Tecoa no era una ciudad para nada importante. Era un pueblito ranchero, bicicletero, como dicen en mi rancho. No tenía muchas cosas, excepto unos cuantos burros. Y también bueyes. Porque dice este mismo hombre de sí mismo: Dios me sacó de agarrar los bueyes. Decía él mismo: yo solamente soy un boyero. Yo no soy profeta ni hijo de profeta, decía él. Yo solamente soy alguien que Dios sacó de atrás de los bueyes. Y también dice: trabajo con los higos de los sicómoros. Los higos de los sicómoros es un trabajo también muy sencillo, no es para nada complicado. No tienes que ir a la universidad ni a la escuela técnica para ser un cuidador de frutas de sicómoros. Simplemente era un trabajo que cualquiera lo podía hacer. Pero por esta causa posiblemente este profeta visitó varios lugares, por causa de que obviamente no puedes tú trabajar de solamente arar la tierra en un pueblito pequeño. Posiblemente se podía alquilar a sí mismo para trabajar en un lugar, en otro, como los
campesinos de aquí de México o de México que vienen a Estados Unidos, van a California y trabajan en la fresa, luego van a Georgia y trabajan en las naranjas, o a Florida las naranjas, y van del lado, aquí a Minnesota llegan también en el verano y después se van a otro lado y están cambiando de lugar porque están siguiendo los diferentes tipos de cosecha de diferentes frutos o semillas. Y este hombre posiblemente era así, uno de esos hombres. No era el más rico, no era el más reconocido, no venía de una familia muy importante. No se mencionan sus padres, ni sus tíos, ni sus abuelos, no era alguien importante, era un hombre sencillo. Y la mayor parte de los profetas eran hombres sencillos, como tú y como yo. A lo mejor podía ser un rufero, porque los ruferos aquí también se cambian de lugar, están viendo dónde hay las tormentas de granizo, y dicen en Chicago granizó, vamos para allá y se pueden reparar las casas. Y en Minnesota granizó ahora, vienen para Minnesota. Y ahora en Texas granizó y se van siguiendo las tormentas para reparar techos de la gente que sufre y porque hay mucha necesidad en determinado momento cuando hay tormentas. Posiblemente era como un rufero, dijéramos, en nuestros días. Y ese hombre, Amós, su nombre significa el que lleva la carga, el que lleva la carga. Alguien que está cargando algo. Eso es lo que significa Amós. Y empieza sus palabras de este Amós diciendo de la siguiente manera: rugirá el león de la selva sin haber presa, dará el leoncillo su rugido desde su guarda si no apresurare. Eso está en Amós. Si el león, otras palabras que están ahí, si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? Amós 3:8. Así ha dicho Jehová: de la manera que el pastor libra de la boca del león dos piernas o la punta de una oreja, así escaparán los hijos de Israel que moran en Samaria, del rico de una cama y un lado de un lecho. Eso está en Amós 3:12. Y en Amós 5:19 dice: como el que huye delante del león y se encuentra con el oso, y después habla más. Pero empieza de esta manera el versículo 2 de Amós. Dijo Jehová rugirá desde Sión, dará su voz desde Jerusalén. Jehová rugirá desde Sión. Y empieza con la figura de un león. Y ese león lo menciona 5 veces en ese libro, y lo he leído cada una de ellas. Y los leones en aquel tiempo, han escuchado del río de Jordán, ¿verdad? El río de Jordán es uno de los lugares más bajos de la tierra. Y ese río del Jordán tiene mucha vegetación, tipo selva. Es como una selva ese lugar, lleno de verde por todos lados, sicómoros, palmas. Es muy bonito ese lugar. He estado en Jericó y está caliente, agradable y con vegetación por todos lugares. Los leones vivían en esos lugares, pero cuando tenían hambre, en las selvas regularmente no había tanta comida. Subían a las montañas y en las montañas no faltaba un pastor que tuviera sus ovejas y se la comía. Robaba las ovejas de los pastores de las montañas. Y cuando escuchaban los pastores el rugido, los pastores se ponían o a correr porque ya les dio miedo, ¿sí?, o a tratar de pelear contra el león como David con su onda. ¿Sí? Pero había peligro cuando rugía el león. Y así empieza Amós estas palabras: Jehová rugirá desde Sión, dará su voz desde Jerusalén. O sea, hay peligro para lo que voy a hablar ahora. Y después de ese peligro que habla Amós, empieza a hablar de juicio contra diferentes naciones. E imagínate que tú eras una persona que vivía en Israel, la parte norte. Voy a regresar un poco el mapa. La parte norte es Israel, ahí donde dice Betel, ahí empieza, hasta arriba, hasta Hermón, por ahí también todavía Atán y Hermón. El monte de Hermón es un monte muy impresionante, lleno de nieve también, a veces tiene nieve, en la parte norte de Israel. En la parte sur está Judá, en el medio entonces está Israel, esa es la parte que le llaman Israel, ¿sí? Entonces, en este pensamiento empieza Amós a hablar en Israel lo que le va a pasar a Damasco. Ahí está, fíjame, Damasco. Lo que le va a pasar también a Filistea, los filisteos de la costa, a Fenicia, por ahí la parte de Tiro y todas esas partes. Cuando escucharon los israelitas este mensaje de que Dios va a juzgar a
Damasco, Dios va a juzgar a Filistea, Dios va a juzgar a Fenicia. Y utiliza una frase que dice, el cuarto pecado, dice, en las naciones fuera de Israel solo se menciona el cuarto pecado. Decía algo así como, por 3 pecados de Damasco y por el cuarto no revocaré su destino. Por 3 pecados de tal lugar y por el cuarto no quitaré su destino, no voy a dejar de juzgarlos. Y en cada una de esas naciones, de las siguientes naciones, solamente menciona un solo pecado, un solo pecado. Y lo estuve escribiendo cuál era el pecado que se menciona en cada uno de ellos. En el primero, ¿sí?, era asesinatos violentos. Eran gente violenta que asesinaban a la gente sin ninguna causa, llegaban a atacar y en lugar de darles una tregua, mataban a todos, destrozaban, partían a la mitad. Las siguientes 2 naciones, Filistea y Fenicia, habla de la esclavitud. Ellos iban a las naciones a pelear, traían esclavos y los vendían en Edom. Y ellos estaban contentos, los israelitas, cuando escuchan este mensaje. ¡Qué bueno que Dios va a juzgar a las naciones! Pero luego menciona a unos más cercanos, unas tribus que eran como primos de los judíos. Como ya te dije, había 2 naciones, Israel y Judá, que eran naciones hermanas. Habían sido del mismo padre esas naciones, uno de 10 hermanos, otro de 2 hermanos, eran hermanos. Pero las naciones de afuera, ellos no tenían nada que ver. Pero ahora menciona primos de ellos. Edom era de la parte de Abraham y Abraham tuvo 2 hijos, uno de ellos es Ismael. De esa parte, Amón, Abraham tuvo un sobrino, Amón y Moab surgen de esas 2 relaciones. Y son tribus diferentes, pero son primos cercanos de ellos. Edom le dice que ha cometido fratricidio, pelea entre hermanos y hay un rencor completo entre ellos. Amón le dice que ha codiciado el territorio y ha violencia contra las mujeres embarazadas. Moab le dice que sin misericordia ha quemado a un rey, el rey de Mon, y ahora ellos serían quemados. Y a Judá le dice que por estar de idólatras serían destruidos. Aún a Judá. Recuerden, estoy hablando del reino del norte, Israel. Él pues juzga, Dios dice que juzga a todas las naciones, incluyendo Judá, que es la parte del sur. Y yo creo que cada vez que Oseas o Amós estaba diciendo, y Dios va a juzgar a Tiro, y Dios va a juzgar a Damasco, y todos los hermanos decían de Israel, amén, amén, gloria a Dios, aleluya, qué bueno que Dios tiene juicio para esas naciones pecadoras. Pero no se dan cuenta que cuando empiezan a hablar acerca de esas naciones pecadoras, y cuando está Dios juzgando a las naciones, también puede estar juzgándole a uno mismo. Porque el juicio comienza por la casa de Dios. Eso es lo que dice la Biblia. Y les llega su turno a Israel. Israel, ¿cuáles son los pecados de Israel? Por 3 pecados de Israel y por el cuarto no revocaré el destino. Porque vendieron por dinero al justo y al pobre por un par de zapatos. Pisotean en el polvo de la tierra las cabezas de los desvalidos y tuercen el camino de los humildes. El hijo y el padre se allegan a la misma joven, profanando mi santo nombre. Sobre ropas empañadas se acuestan junto a cualquier altar. Y el vino de los multados beben en la casa de los dioses. Esos eran los pecados de Israel. ¿Cuáles son sus pecados entonces? No se preocupaban por las personas que tienen necesidad. Ellos prosperaban y les valía lo que otros pasaran como dificultades. Ellos les estaba yendo bien. Y es triste notar que en nuestras comunidades, y lo he visto en varias ocasiones, no una sola vez, que cuando llegamos a este país pedimos y tratamos de conseguir ayudas sociales. Pedimos que alguien nos ayude, que alguien nos diga cómo hacerle. Y ya cuando estamos bien establecidos, llegan otros atrás de nosotros. Y a ellos nosotros decimos, mira, búscale como puedas, no me quites el tiempo a mí. Es más, ¿para qué vienes a este país? Ya no caben. Y lo que antes hicieron con nosotros, bendiciéndonos de una u otra manera, no lo queremos hacer por los otros que están viniendo. Y cuando cerramos las puertas al extranjero, a aquella persona que tiene necesidad, no sabemos que nos estamos trayendo juicio sobre nosotros mismos. El hijo y el padre se allegan a la misma joven, profanando el santo nombre. Había también otro pecado. Dentro del pecado que cometieron los israelitas en este tiempo,
Era el pecado de no fornicación, más bien era idolatría. A la misma vez que había, fíjate, estamos en un tiempo, en este momento, de que aproximadamente había habido 100 años de no guerra, 100 años de prosperidad, pero la prosperidad había sido para unos pocos solamente. Se mencionan casos, uno de los pasajes que menciona el libro de Amós, es de los hombres, muchos de ellos ricos, que tenían 2 casas. Una para el verano y otra para el invierno. Así dice literalmente. Tu casa del verano y tu casa del invierno van a ser consumidas. Parece ser que había hombres que estaban llenándose de casas y las personas que realmente necesitaban casas no les compartían el lugar. Había un auge religioso, pero no un auge religioso para Jehová. Un auge religioso de una diosa llamada Astaret. Esa era la madre de la fertilidad, gracias. Fertilidad. Y un poquito como lo que nosotros ahora conocemos como la madre tierra, a lo mejor. La madre naturaleza. Y cuando el hombre empieza a adorar a alguien que es femenino, ¿sí?, empieza también a surgir una continua idea de la sensualidad, porque hay que reproducirse, hay que llenarse de bendición, y esta gente empezaron a adorar dioses ajenos, idolatría, pensando más en la sensualidad de las cosas naturales que en guardarse para Dios. Y se levantaron templos en diferentes lugares, donde en nombre de esta diosa Astaret, se levantaban mujeres que servían a los hombres como sacerdotisas, y supuestamente la idea era que si tú te metías con una de esas sacerdotisas, tú vas a ser un hombre fértil. O si una mujer se metía con sacerdotisos también, porque había hombres también, la mujer podía ser fértil. Entonces un hombre con su hijo podían fácilmente meterse con la misma mujer, y eso es lo que menciona aquí en este pasaje. Había una continua idea de sensualidad y no había freno para la sensualidad. Y me pregunto si no se parecerá en nuestros días, que la sensualidad también está atrofiando los cerebros de mucha gente. Prostitución, parece que ya está casi en algunos países en Europa es legal, ¿sí? No te meten a la cárcel por eso. Y puede ser que en cualquier momento pueda empezar aquí también, porque hay un aumento de ese tipo de pecados. Sobre las hojas, fíjate, había mucha prosperidad entonces, pero Amós está diciéndole que los ricos ignoran a los pobres, que los venden como esclavos, y les llega representación legal. ¿Sí? Y a las mujeres de aquel tiempo, hay una frase que se menciona también en el libro de Amós, les llama vacas de Basán. Basán era una zona de la parte norte de Israel, donde estaba todo verdecito, todo bonito, y las vacas que vivían ahí, pues estaban bien gorditas. Y parece que estas mujeres nada más vivían para ellas, para comer y comer y comer, y no preocuparse de los demás. La prosperidad, entonces, para algunos piensan, hay que buscar al Dios de la prosperidad, y cuando Dios nos prospera, seguro que todo está bien. Pero en este caso, el pueblo de Israel estaba prosperando y nada estaba bien. La prosperidad no tiene que ser la forma de que tú te das cuenta de que Dios está contigo. Puede ser que estás prosperando grandemente y que no te acuerdes de Dios. ¿Te acuerdas de Dios cuando las cosas iban mal? Cuando había dificultades, cuando no te alcanzaba para pagar la renta, pero ya que te alcanzó para pagar la renta, ya que te alcanzó para comprar un carro, ya tienes 2 carros ahora, y no usas uno de ellos, ya no tienes parqueado sin ninguna razón, casas que no puedes habitar porque pues, no puedes vivir en 2 lugares, comidas que no puedes comer porque pues nada más comemos poquito, no comemos tanto, y se echan a perder y la tiramos, y la gente que la necesita no le damos lo necesario. Eso era lo que decía
Amós al pueblo de Israel. ¿Qué más decía después de eso? Voy a leer lo que decía, fíjate lo que dice. Os hice estar habiente limpio de todas vuestras ciudades. O sea que les fue muy bien en todo, pero hubo falta de pan en todos vuestros pueblos. Y luego dice unas palabras que la va a repetir no sé cuántas veces, lo voy a ver si las cuento. Mas no te volviste a mí, dice Jehová. Tuviste hambre y no te volviste a mí. Después dice, también les detuve la lluvia 3 meses antes de la siega e hice llover sobre una ciudad y sobre otra no hice llover. Sobre una parte llovió y sobre la otra parte no llovió, se secó. Y venían 2 o 3 ciudades a una ciudad para beber agua y se saciaban. Con todo, no os volviste a mí, dice Jehová. Os herí con viento solano y con oruga, la langosta devoró vuestros muchos huertos y vuestras viñas y vuestras higueras y vuestros olivares, pero nunca os volviste a mí, dice Jehová. Envié también contra vosotros mortandad, tal como en Egipto maté a espada a vuestros hijos con cautiverio de vuestros caballos, e hice subir el hedor de vuestros campamentos hasta vuestras narices, mas no os volviste a mí, dice Jehová. Os retorné como cuando David os trastorné como David trastornó a Sodoma y Gomorra, y fuiste como tizón sacado del fuego, mas no volviste a mí, dice Jehová. Fíjate, muerte, sequía, enfermedades desconocidas, hambre, langostas, plagas, todo les caía al pueblo de Israel. Y Amós les dice, todo lo experimentaron y yo fui, dice Dios. Yo fui el que lo hice. Y aunque yo lo hice, tú no te volviste a mí. ¿No se parecerán en nuestros días esas enfermedades que surgen de la nada? Nos hemos vuelto a Dios por eso. ¿No se parecerá a nuestros días ese tiempo de sequía, donde los campos ya no dan más suficiente? ¿O demasiada agua en unos lugares que ya se inundaron y ya no saben qué hacer con tanta agua? ¿No será que Dios está trabajando en el mundo todavía y está juzgando al mundo? Porque ahí dice el capítulo 4 de Amós, si tú lo puedes leer, capítulos 4 y 5 de Amós, que él está diciendo que él lo hizo todo eso. Dios está reconociendo que él lo hizo. Y cuando lo reconoce dice, pero lo dice con una razón, para que te volvieras a mí. ¿Y por qué lo hizo Dios? Porque quería que el pueblo regresara a Dios. ¿Y por qué tiene que hacer tanta cosa para regresar al pueblo a Dios? Bueno, Dios hizo un pacto con el pueblo de Israel. El pacto era, tú me sirves, tú me amas, dice Dios, y yo te voy a dar muchas bendiciones. Ese es mi pacto. Tú ven conmigo, acepta mis mandamientos, camina en mis caminos, yo te voy a bendecir, voy a prosperar tus caminos. Vas a ser el pueblo de más bendición de todo el mundo. Pero también le dijo, pero si tú te alejas de mí y tú me niegas y tú andas en tus propios caminos y en caminos de otros dioses, tú vas a ser la vergüenza del mundo. Y Dios cree en los pactos. Si Dios hace un pacto contigo, Él lo va a cumplir. Dios no cree en el divorcio. Entonces va a hacer lo que pueda hacer para que tú regreses a sus caminos. No quiere separarse porque Él no rompe los pactos. Los hombres pueden intentar romper los pactos, pero Dios no rompe los pactos. Y luego dice en ese mismo capítulo 4, versículos 12 y 13, por tanto de esta manera te haré a ti, oh Israel, y porque te he de hacer esto, prepárate para venir al encuentro con Dios, oh Israel. Porque he aquí el que formó los montes y creó el viento y enuncia el hombre su pensamiento, el que hace de las tinieblas mañana y pasa sobre las alturas de la tierra, Jehová de los ejércitos es su nombre. Prepárate al encuentro con tu Dios. Eso lo dice como un reto. Prepárate al encuentro con tu Dios. O sea, estás escuchando la palabra. ¿Qué te hace reaccionar? ¿Qué es lo que te hace hacer esta palabra que estás escuchando? Un boxeador, cuando sabe cuándo va a pelear, regularmente deja de alcoholizarse, deja de comer ciertas cosas, especialmente mucha grasa, grasa de esos de los taquitos y tacos y toda la vitamina T que nos comemos. Deja de desvelarse a las 12, 3 de la mañana porque tiene que prepararse para esa pelea. Sale en las mañanas a correr y en la tarde también sale a correr otra vez y en la tarde noche sale a correr otra vez, está haciendo ejercicio, está practicando y golpeando porque tiene que prepararse.
Y a nosotros nos dice, prepárate para un encuentro con Dios. Yo no sé, yo no te voy a decir qué tienes que hacer, pero es una palabra que Dios te dice también hoy. Prepárate para un encuentro con Dios. Si tienes que orar, empieza a orar. Si tienes que recordar las promesas de Dios, recuerda las promesas de Dios. Si tienes que ponerte en paz con alguna persona que tienes odio y enojo, ponte en paz con esa persona. Es una invitación y es como un llamamiento. Y es que después Amós 5:18 dice, y a los que desean el día de Jehová, ¿para qué quieren que ese día de Jehová? Porque ese día de Jehová será de tinieblas y no de luz. ¿Sí? Será de tinieblas y no de luz. Queremos que ya Cristo venga, porque ya nos cansamos de estar aquí. ¿Y por qué no viene Cristo? Decimos, tanto tiempo desde mis abuelos predican que Cristo viene y no ha venido. ¿Por qué no ha venido? Porque ese día va a ser de tinieblas y no de luz. Yo creo que todavía en las iglesias hay mucha gente que está orando, Señor, ten misericordia de nosotros. Y por causa de su misericordia, Él no ha venido todavía. Porque escucha las oraciones del pueblo de Dios que dice, ten misericordia de mi primo, de mi hermano, de mi pariente, ten misericordia y Señor, ten misericordia. Y porque Dios tiene misericordia, le da una oportunidad para que Él pueda venir a los caminos de Dios. Él tuvo visiones, capítulo 7 de Amós, tuvo visiones. La primera visión que tuvo eran unas langostas. De repente Dios le da visiones a Amós. Le muestra unas langostas que las envía Dios y que destruyen toda la comida que la gente come. En un pueblo agrícola había mucha comida. La comida, si se la quitan de ahí, había hambre y el hambre iba a matar a hombres, mujeres, niños, a cualquier persona, ricos y pobres iba a matar. Porque cuando hay hambre, deja de valer el dinero. De verdad, cuando alguien tiene hambre, y tú llegas a comprarle algo, te puede cambiar sus zapatos, su ropa, por un pedazo de pan. Por un pedazo de pan. Zapatos que te costaron quién sabe cuántos dólares. Tu camisa que te costó es nueva y que la compraste en enganche, pero aún así salió muy cara. Todo lo pueden cambiar por un pedazo de pan. Dice que tuvo esa visión. Langostas invadiendo la tierra. Y dice en la Biblia que Amós se puso a orar. Señor, ten misericordia de tu pueblo. Y dice en la Biblia que Dios dijo, no voy a destruir la tierra con langostas. Cambió de opinión, se arrepintió Dios. Unas palabras que no las lees tan seguido en la Biblia. Las encuentras en el libro de Amós. Dios se arrepintió y dijo, no voy a destruir a la tierra con langostas. Después tuvo otra visión Amós. En esa visión vio el fuego invadiendo, viniendo de un lugar y quemando todo lo que encontraba a su paso. Y se espantó Amós, dice en la Biblia, en el capítulo 7 de Amós. Se espantó. Y dijo, Dios, por favor, no hagas eso, ten misericordia de tu pueblo, es tu pueblo. Y dice en la Biblia que se arrepintió Dios y dijo, no voy a destruir a mi pueblo con fuego. Después tuvo otras visiones, pero quiero enfatizar este punto ahorita. ¿Tú crees que la oración sirve? Este Amós es un ejemplo de él. Dios le dijo, voy a destruir el pueblo de Israel con langostas. Y luego le dijo, voy a destruir el pueblo de Dios con fuego. El profeta oró y no pasó eso. Caramba, la oración puede mover la mano de Dios. Oye, cuando tú oras, no estás nada más orando al viento. Estás orando porque sabes que Dios está escuchando tu voz. Hay otro pasaje que también quiero meditar en él. ¿Sí? Quita de mí la multitud de tus cantares, pues no escucharé las salmodías de tus instrumentos. Primera parte. Ahí en las iglesias que estaban en ese lugar se cantaba mucho. Había un auge de alabanza, nuevos cantos, por donde quiera salir. Pero eran cantos combinados de quizá sensualidad posiblemente, o posiblemente nada más por el hecho de mostrar que pueden componer un canto. Pero uno de los salmos dice, cantad al Señor cántico nuevo, cantad con alegría y cantad bien, hacedlo bien. Y hacerlo bien para mí significa hacerlo con el corazón. Y de alguna manera quizás esas personas solamente estaban cantando porque podían cantar, porque sabían cantar.
pero no cantaban con el corazón a Dios. Tenían otros ídolos. Ahí en la misma iglesia, Betel, ahí donde estaba predicando Amós, ahí tenían otros cuantos ídolos más. Un becerro de oro también tenían en ese lugar. Hasta ahora tenían por ahí. Es más, realmente los arqueólogos han encontrado en esos lugares de templo Betel, han encontrado también imágenes de ídolos. ¿Y qué hace una imagen de ídolo en un pueblo religioso? Parece ser que los tomaban como uno de ellos. ¿Y qué hacen los cantantes cuando realmente están queriendo alabar a Dios? No les importa si les pagan o no les pagan, lo hacen voluntariamente. No les importa si les ofrecen algo, un trabajo o no, lo hacen con el corazón. No les importa si no son tan buenos cantando como los demás cantantes, lo hacen porque quieren alabar a Dios. El segundo pasaje de ese es el centro para mí de lo que está diciendo este profeta. Versículo 24. Pero corran tus buenas obras como las aguas y la justicia como arroyo caudaloso. Para mí es el versículo clave. Que corran tus buenas obras como las aguas. Yo no sé cuáles obras tú puedes hacer. Yo no puedo poner una cuota de cuánto tú puedes bendecir a otra persona. Yo no te puedo decir cuánto es poco y cuánto es mucho, porque cada uno tiene su propio poder adquisitivo y su propia economía. Pero ir a traer o visitar a un enfermo, bendecir a alguien que no tiene comida en ese momento, darle un abrigo a aquel que no tiene un abrigo en la calle, bendecir a una persona que no ha escuchado la palabra de Dios y que tú de esa manera vas a demostrarle que Dios tiene cuidado de él. Creo que son esas bendiciones que se refiere al Señor. Estamos en un pueblo donde les iba muy bien a todos, pero los pobres estaban más pobres cada día. ¿Por qué no buscar a una persona que tiene más necesidad que nosotros y ayudarle? Nos comparamos fácilmente con las personas que tienen más que nosotros. Ese tiene un mejor carro que yo, sí. Ella tiene una mejor casa que yo, y ese tiene una bonita familia. Y nos comparamos con la gente, pero ¿qué de la gente que tiene más problemas que nosotros? La gente que también conocemos, con ellos no nos comparamos. Y eso es la gente que necesita buenas obras como las aguas y como un arroyo caudaloso, la justicia que podemos hacer con ellos. Quiero que ir para el final porque ya se me acabó el tiempo. ¿Sí? Malas noticias para el pueblo de Israel. ¿Sí? Las noticias eran: van a tener un exilio. 20 a 40 años después de que predicó Amós, los judíos, dice también Amós, iban a ser enganchados con anzuelos y formaditos uno tras otro, iban a ir marchando para un exilio. Los hombres, las mujeres que se vestían tan bonito de tantos vestidos costosos, y hombres iban a ir desnudos, caminando uno tras otro. Y eso ha pasado. Había una visión de unas frutas podridas. Las frutas que podridas, ay, caramba, tanta comida que uno tiene que se pudre en el refrigerador porque no se convida a otras personas. Exilio de Judá, también el pueblo del sur iba a tener su exilio. Le llama también Jacob. Jacob es el engañador. El mismo nombre de Israel es el mismo nombre de Jacob, pero Jacob es antes y Israel después. Otros habla de 400 años de silencio. Dice que iba a haber hambre de la palabra de Dios. Va a haber días en que va a haber hambre de la palabra de Dios. Y por 400 años, después de que los profetas hablaron, dejaron de hablar ahí por Malaquías, y por 400 años no hubo ni una sola palabra. 400 años. Y después en el Nuevo empieza diciendo que va a ser destruido el templo de Jerusalén y su templo, pero cambia la forma y empieza a hablar de las buenas noticias. Dice que iba a haber una nación nueva. Esa nación nueva, ¿sí?, habla del tabernáculo de David. Y Hechos menciona ese tabernáculo de David y dice que iba a ser que las naciones van a conocer de Dios. ¿Sí? Milenio y sus frutos, donde dice que el que ara es el que rompe la tierra para que se siembre, va a ser alcanzado por el que cosecha. Imagínate. Tanta cosecha que el que cosecha viene atrás del que está orando para preservar nueva tierra. Eso va a pasar en un milenio futuro.
y que Israel iba a conocer la salvación de Dios. Y por último, quiero terminar acerca de ¿dónde está Jesucristo en ese capítulo? Jesucristo está en mi mente en este versículo. Jehová entonces me dijo, ¿qué ves, Amos? Capítulo 7. Y dije, una plomada de albañil. Y el Señor dijo, he aquí, yo pongo plomada de albañil en medio de mi pueblo Israel. Y la plomada de albañil es una plomada que hace que muestre que una cosa está correcta, que está recta. La usan regularmente en la construcción. Si alguien va a construir algo y no tiene una plomada de esa, lo que construye va a quedar todo chueco. Pero si tiene la plomada, en este caso un nivel también, ahora ya le ponen el nivel, ¿sí? Ya sea electrónico o lo que sea, ¿sí? Demuestra que está derecho. Estaba juzgando a las naciones. Pero como todos sabemos, nadie puede ser perfecto delante de Dios. Todos tenemos pecados, todos no estamos tan derechos. Ay, Señor, denme el choquito. ¿Y cómo podemos ser entonces nosotros tan derechos delante de Dios? La única manera de poder ser derechos delante de Dios es por medio de Jesucristo, que Él nos ha enderezado nuestro camino. Y tenemos fe en Él. Y tenemos fe en que nuestros caminos van a caminar cerca de Él. Y creemos que nuestra vida puede ser diferente. Y creemos que Él puede enderezar nuestros caminos equivocados y dirigirlos hacia el lugar correcto. Creemos que Él redarguye nuestros corazones cuando estamos tomando malas decisiones para dejar de tomar esas malas decisiones y empezar a caminar en el camino de Dios. Creemos que Él nos ha traído a este lugar para escuchar su palabra y para que podamos animarnos a seguir buscando de Dios. Creemos que Él tomó nuestro lugar. Creemos que Él hace que es posible que nosotros podamos ser diferentes a través de la vida de Jesucristo. Por último, una anécdota, si quieres traer el grupo de alabanza. ¿Sí? Un hombre con traje, corbata, llegó a tocar a una casa. ¿Sí? El dueño salió y como lo vio con traje y corbata, le preguntó al hombre, oiga, ¿usted es vendedor de seguros? Y el hombre le dijo, no, soy un pastor de la iglesia cristiana de por aquí cerca. Y hablaron y se fue el pastor y se quedó pensando, ¿seré un vendedor de seguros? Parezco un vendedor de seguros, pero ¿seré yo un vendedor de seguros? Y el pastor, pensando en ese pensamiento, dijo, sí, soy un vendedor de seguros. Porque si le doy el seguro que vendo o que regalo, la persona cuando tiene problemas puede llamar al seguro y decirle, oiga, tenga problemas económicos, de enfermedad, y el seguro va a mandar a alguien y va a ayudarle. Si la persona fallece, el seguro que yo ofrezco va a hacer que la persona esté en paz, porque sabe a dónde se dirige. Y después de su muerte aún tiene la promesa de la vida eterna. Y para inscribirse de ese seguro, no es por dinero, es solamente por fe en Jesucristo. Es solamente por amor, amar a tu prójimo como a ti mismo y a Dios sobre todas las cosas. Y es por servicio, ayudar a otros cuando te es necesario. Y decía este hombre, la próxima vez que me pregunten si vendo seguros, voy a decir que sí vendo seguros. El mejor seguro de todos, el seguro de vida de eterna. Vamos a orar. En el nombre de Jesús. Señor, este profeta Amós habló de tu palabra, habló un pueblo rebelde, un pueblo que le iba muy bien económicamente, pero su corazón estaba bien lejos de Dios. Yo te pido, Padre, para que no sea nuestro caso. El pueblo de Israel probablemente no se arrepintió porque después le vino la destrucción que le vino, 20, 40 años después de su mensaje de Amós. Pero nosotros hemos escuchado tu voz y pues seguimos pidiendo misericordia. Ten misericordia de nosotros que somos pecadores. Ten misericordia de nuestros hijos, para que caminen los caminos correctos. Ten misericordia de los que sufren, que viven abajo de los puentes, que no tienen un lugar donde llamar su hogar. Ten misericordia de todos los enfermos mentales,
que algo no le funcionó bien en su cerebro y ahorita están viviendo en la calle. Ten misericordia de la mujer que es golpeada en su casa. Ten misericordia de aquellos que engañan a sus esposos o a sus esposas. Ten misericordia de aquellos que están enfermos, sin ninguna esperanza para recuperar su salud. Ten misericordia de este pueblo que quiere seguir tus caminos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tuviera esa victoria entera del amor que Cristo quiere para nosotros. Y lo único que tenemos que hacer es que buscar esa paz interior para congraciarnos con el Señor. Y cuando llegue ese momento y Él nos llame, nos podamos levantar y estar ahí presentes. Mi alma